¿Cómo saber qué carrera estudiar, no? Hola, la idea de este video es que podamos desarrollar algunos de los puntos que me parecieron más importantes a la hora de saber qué carrera podemos o queremos estudiar. Para esto voy a mostrar diferentes tipos de carreras y voy a ir explicando de forma breve cada una en base a lo que nos queremos dedicar y a lo que queremos estudiar, para saber de esa forma justamente qué carrera podemos elegir. En este video también vamos a hablar de profesorados, tecnicaturas, diplomaturas y licenciaturas e iremos profundizando cada una a continuación. Pero antes, si no te suscribiste, te pido que lo hagas, ya que me ayuda un montón a seguir creciendo con el canal y poder seguir haciendo este tipo de videos. Y si te gusta el contenido, dale un like y dejar un comentario qué te gustaría que hable en el próximo video. Y no te olvides de seguirme en Instagram. Muchísimas gracias. Comenzamos por las licenciaturas. Las licenciaturas suelen ser las más específicas para desarrollarte como músico profesional. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces las licenciaturas son, por ejemplo, licenciatura en interpretación musical. Eso significa que toda la carrera va a estar destinada a que vos te puedas desarrollar como intérprete, como concertista. Entonces, todas las materias en general van a tener que ver con el instrumento que vos elijas. Por otro lado, la exigencia de una licenciatura a nivel instrumental es sumamente rica, porque vas a trabajar mucho en crecer como músico, y las licenciaturas pueden ser en folclore, en música popular, en música clásica. Hay licenciaturas en composición, pero siempre tenés que tener en cuenta que están más destinadas a las personas que se quieren dedicar al instrumento, no a enseñar, sino a tocar. Y estas carreras suelen durar aproximadamente 5 años, pero bueno, todo depende al nivel que nosotros la podamos ir llevando. Tecnicaturas. Las tecnicaturas suelen ser mucho más cortas, duran aproximadamente 3 años, pero a su vez son muy similares a lo que es una licenciatura. Por ejemplo, yo estoy estudiando una tecnicatura en interpretación musical y un profesorado que voy a contar más adelante, y aún así la dificultad de la tecnicatura es muy similar a la de la licenciatura, y de hecho los contenidos son prácticamente iguales en este caso, porque la licenciatura que hay para estudiar y la tecnicatura son súper compatibles. Pero hay casos donde hay una licenciatura en composición y una tecnicatura en interpretación musical. Entonces, ambas dos son totalmente diferentes, aunque van a tener muchas materias en común. La tecnicatura te sirve un montón para desarrollarte como músico y tiene materias que van a estar muy buenas para seguir profundizando y trabajar cosas que en otras carreras por ahí no podrías trabajar. Además de que si querés complementar una carrera de 3 años, está muy buena para no tener que estudiar muchos años para recibir un título o para recibir cierto contenido que te tardaría muchos años en poder llegar a conocer. Tenés que tener en cuenta que en cuestión de validez a la hora de buscar un trabajo, siempre una licenciatura suele tener más poder y puntaje para buscar determinado trabajo. Entonces, si vos vas a competir a un puesto de trabajo, probablemente el que se haya recibido de la licenciatura tenga mucho más puntaje. Pero recordá que estudiar una licenciatura, una tecnicatura, un profesorado no te define como músico, y si querés ser músico, no importa lo que estudies, que siempre vas a poder cumplir las metas que te propongas. Diplomatura. Las diplomaturas suelen durar aproximadamente 4 meses y estas tienen temas específicos. Al ser carreras tan cortitas, trabajan sobre algunos temas que pueden desarrollar en 4 meses. Por ejemplo, yo estudié en la UNSAM una diplomatura en música argentina folclore, y estas diplomaturas están muy buenas para poder aprovechar y desarrollar ciertos puntos y ciertos contenidos que te pueden dar en profundidad. Además de que esto siempre al portafolio de trabajo ayuda y aporta un montón. Además, las diplomaturas tienen poca carga horaria. Eso significa que si estás trabajando o estás estudiando otra cosa, muchas veces podés hacer ambas a la vez. Por último, entramos a los profesorados. Y acá quise diferenciar dos tipos de profesorados. Están los profesorados en instrumento
instrumento, que puede ser profesorado en guitarra, en piano, en trombón, pero son pura y exclusivamente del instrumento. Y los profesorados en música, que es el que yo estoy estudiando, que suelen ser general. Por lo tanto, por un lado, en el profesorado de instrumento vas a trabajar todo lo que tiene que ver con enseñar guitarra. Por eso los contenidos musicales van a ser mucho mayor y van a ser mucho más dedicados al instrumento que vos te inscribas. Además, estos profesorados suelen tener la misma complejidad que la licenciatura en cuestiones del instrumento, porque como sabemos, ¿cómo enseñarías guitarra si no la manejas bien? Y esto ocurre porque no es lo mismo ir a una escuela donde vamos a enseñar música en general a personas que no van a dedicarse ni a estudiar un instrumento a dar clase sobre el instrumento. Y acá a la vez se te abren dos puertas. Al ser profesorado de instrumento podés trabajar en varias academias justamente para enseñar música, pero también con un montón de gente que quiera trabajar específicamente en el instrumento. Por otro lado, el profesorado de música es más general. Ojo, como te dije anteriormente en la tecnicatura, no te define como músico que hagas una u otra. Podés explotar ambas dos de una forma espectacular, pero lo que va a marcar la diferencia es la exigencia que a vos te pongan. Probablemente en una licenciatura para aprobar a vos te pongan un umbral de exigencia hasta acá. Estudiando el profesorado, el profesorado en música me refiero, no te van a poner este umbral de complejidad, pero vos te lo podés poner igual y llegar a ese nivel tranquilamente, siempre y cuando también le pidas a los profesores que te ayuden a mejorar. Pero sí, si vos no querés esa complejidad, probablemente sea bastante menor. Esta carrera no es para enseñar a chicos a tocar un instrumento, sino que es los contenidos básicos que podemos dar en las escuelas, en las secundarias y hasta en la universidad. Pero sí, yo que la estoy estudiando tengo que decirte que no me arrepentiría de nada y estudiaría 1000 veces nuevamente el profesorado, porque tiene experiencias únicas que por ahí otros profesorados o otras licenciaturas no la tienen. Además de que si es uno de tus primeros acercamientos a la música, esta suele ser una súper general, tocas un montón de instrumentos, aprendes una barbaridad y como te decía anteriormente, si vos querés exigirte más vas a poder aprender y aprovecharla un montón. Y ahora llegamos a la conclusión. Primero, si querés ser concertista o ser músico profesional, te va a convenir inscribirte a una licenciatura. Ten en cuenta que es muy importante saber la especialidad. Si es una licenciatura en composición, va a trabajar en composición. Entonces, si vos querés ser un músico profesional en música popular, fíjate y busca una carrera que trate que sea una licenciatura en música popular, porque no significa que vas a trabajar más o menos en el instrumento, sino que significa sobre qué vas a trabajar y sobre qué vas a aprender mucho más específicamente. Si querés complementarte como músico, podés estudiar una tecnicatura y una diplomatura que suelen ser las más cortas de tiempo, pero que a su vez tienen una complejidad muy parecida a la licenciatura y te van a complementar de forma muy rica con el instrumento. Y en los profesorados, como te decía, por un lado, si estudias el profesorado en guitarra, suele ser muy parecido a la licenciatura, solo que además vas a aprender materias que te enseñen a cómo justamente enseñar este instrumento. Y los profesorados en música suelen ser más generales y más para dar pura y exclusivamente clase, aunque como te decía, si lo aprovechas vas a aprender un montón sobre música. Por último, te cuento lo que yo decidí hacer, y era que cuando yo entré no sabía y me hubiese encantado ver este video para saber qué era lo que quería estudiar, pero sí me di cuenta que no cambiaría por nada haber elegido estudiar el profesorado en música. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho el folclore argentino y la música del litoral, y el profesorado me dio todo eso y todos los conocimientos básicos. Cuando yo me di cuenta que instrumentalmente por ahí yo quería más, me decidí por estudiar la tecnicatura en interpretación musical, que esta es para ser concertista, y ahí me complementó todo lo que yo quería. Actualmente estoy en 5º año del profesorado universitario en música y en 2º año de la tecnicatura en instrumentista musical. Así que bueno, espero enormemente que les haya ayudado el video. Cualquier cosa me pueden escribir en los comentarios, dejar consultas sobre las carreras
carreras, no importa, yo les puedo estar ayudando, o cualquier cosa me pueden mandar también al Instagram, que les voy a estar respondiendo y ayudando sin ningún tipo de problema. Si les sirvió y les gustó, por favor suscríbanse, dejen un like y comenten, que me ayuda un montón. Muchísimas gracias.